Hola a todos y bienvenidos a esta lista de reproducción sobre Mini2DX. Mini2DX es una librería de desarrollo de juegos construida por encima de LibVDX. Eso significa que nos ofrece todas las características que tiene LibVDX para el trabajo con múltiples plataformas y para el desarrollo de juegos en 2D y 3D. Especialmente Mini2DX está centrada en el aspecto 2D, el aspecto 3D lo ignora, pero la principal característica de Mini2DX es que ofrece una API sencilla, mejor estructurada y más orientada a objetos que la que ofrece LibVDX y que es más apropiada para personas que están comenzando a trabajar y que no tienen tanta experiencia. La única forma que se me ocurre de definir Mini2DX es lo que obtienes cuando Slick2D y LibVDX tienen un hijo, y es que tienes todo el potencial de LibVDX pero con un conjunto de clases y con una serie de construcciones propias de Slick2D, como por ejemplo los contenedores de juegos o como por ejemplo las clases dedicadas a gráficos. Es bastante sencillo de trabajar con esta librería, también es cierto que no tiene muchas cosas, así que no va a ser un tutorial muy largo, a no ser que introduzcan cosas y en ese caso yo amplíe la serie, pero yo lo que voy a mostrar es unos principios de cómo se podría trabajar con esta librería para construir aplicaciones multimedia y principalmente juegos. Como digo, una de las ventajas de Mini2DX es que es tan multiplataforma como LibVDX. En concreto, con Mini2DX puedes construir proyectos que se ejecutarán en escritorio, se ejecutarán en todas partes, se ejecutan en Windows, en Linux y en Mac. Lo único que tendrías que hacer es construir tu juego en tu ordenador y debería funcionar correctamente en cualquier otro ordenador si quieres que esté disponible para escritorio, evidentemente. También es posible construir aplicaciones para Android, para eso necesitarás instalar el Android SDK en tu ordenador, que yo lo voy a mostrar brevemente por si acaso, y por medio del proyecto de Android podrás hacer juegos en Mini2DX que funcionen en teléfonos móviles con Android y que podrás publicar luego, por ejemplo, en la tienda de aplicaciones de Google Play, compartir con tus amigos o vender y hacer tu negocio o lo que sea que se te ocurra. También puedes hacer proyectos para iOS, es decir, puedes hacer proyectos para iPhone, para iPod Touch y para iPad, aunque no me voy a centrar en esos aspectos porque no tengo ningún aparato que empiece por i que me permita probarlo. Si aún así estás interesado en construir aplicaciones para iOS, tienes que tener en cuenta que necesitas tener un ordenador equipado con macOS 10, por lo que deberás o ahorrar para comprarte un ordenador marca Apple o bien buscar la forma de instalar en tu ordenador un Hackintosh o algo por el estilo que te deje correr macOS. Y una vez que lo tengas, instalar Xcode e instalar RobVM, que son las dos herramientas que se necesitan para construir juegos para iOS. También necesitarás tener seguramente algún dispositivo que empiece por i para poder probar esas aplicaciones, y si lo quieres publicar necesitas tener una cuenta de desarrollador de Apple, que no son gratuitas y que es una licencia que tienes que pagar anualmente, al menos en este momento. Finalmente, a diferencia del LibVDX, Mini2DX no te deja construir proyectos web, no es posible en este momento exportar para web y no sé si en algún momento estará disponible o si no se va a proporcionar esa opción, pero bueno, que simplemente en este momento no se puede crear proyectos para web, pero da igual porque como habéis visto tiene soporte por un montón de plataformas, así que tampoco es que esté muy limitado el rango de dispositivos en el que puede correr vuestro juego. Y el primer paso es escoger un IDE con el que vayamos a trabajar. Decir tiene es importante que Mini2DX, al igual que LibGDX en las versiones más modernas, está basado en Gradle, es decir, que realmente el IDE importa poco, pero bueno, por utilizar un entorno agradable con el que trabajar, en esta lista de reproducción voy a utilizar Android Studio, que es un IDE proporcionado por Android que está basado en IntelliJ y que ofrece soporte, entre otras cosas, para trabajar con Android. También sirve perfectamente para hacer aplicaciones de escritorio, no en el sentido que podemos pensar como aplicaciones grandes, pero bueno, como es capaz de correr código con Gradle, somos capaces de probar a través de ahí las versiones para escritorio de nuestros juegos también, así que, ¿por qué no? Por ahorrar una aplicación lo que podemos hacer es simplemente instalarlo. Pero, como está basado en Gradle, podéis utilizar también, si nos apetece, el IDE que os apetezca. Cualquier IDE que soporte Gradle, por ejemplo el IntelliJ normal o como por ejemplo Eclipse con el plugin de Gradle o NetBeans con el plugin de Gradle, también servirá para desarrollar aplicaciones en Mini2DX. Si queréis utilizar Android Studio, que es el IDE que yo voy a utilizar, pues simplemente desde su página oficial le dais al botón de descarga y lo descargáis. Llevará un tiempo porque pesa lo suyo, pero bueno, en mi caso yo ya lo tenía descargado, así que lo que voy a hacer directamente es abrirlo. Y es la primera vez que lo abro, de hecho, así que me saldrá ahora el asistente inicial, así que si nunca habéis utilizado este IDE, pues aquí os dirá un poco cómo se puede trabajar con él. Las primeras pantallas del instalador son bastante sencillas, todo lo que tenemos que hacer es dar la siguiente. Aquí nos mostrará el acuerdo de licencia de las distintas herramientas con las que tenemos que trabajar, tenemos que marcar la licencia de cada una de ellas y después darle a Finish, y comenzará la descarga del Android SDK, que eso va a llevar un tiempo porque el Android SDK es un poco grande y tiene que descargar bastantes cosas, así que mientras esto se va haciendo vamos a ver cómo crear nuestro proyecto de Mini2DX, ¿no?
Y el primer paso sin duda tiene que ser descargar el propio generador de proyectos de Mini2DX, que podemos descargar desde su página web oficial en mini2dx.org. Para descargar el generador de proyectos todo lo que tenemos que hacer es pulsar en el botón Build o hacer clic en el enlace Build para ir a su página de descarga. El generador de proyectos de Mini2DX se puede descargar para cada plataforma. Yo en mi caso me voy a descargar la versión para Mac y en vuestro caso os descargáis la que corresponda. Una vez que tengamos en nuestro ordenador el generador de proyectos de Mini2DX, todo lo que tenemos que hacer es abrirlo como toque. Y ahora veréis el generador de proyectos de Mini2DX, que no se parece en nada a ningún otro generador de proyectos que puede existir, ¿vale? Cualquier parecido es pura coincidencia, no existe ningún otro generador de proyectos igual que este. Es igual, lo primero que tenemos que hacer es rellenar el formulario como nos lo pide. Primero tenemos que poner el nombre de nuestro juego, que yo en mi caso simplemente voy a poner Hola 2DX por poner algo. Después en identificador de juego tenemos que poner un identificador único para nuestro juego, parecido al paquete. Este se va a usar para identificar a nuestro juego en las distintas tiendas, tanto en la tienda de Google como en la tienda de iOS, como en las distintas tiendas que hay por ahí, así que es importante que sea único. También es cierto que es muy parecido al nombre del paquete, de hecho yo voy a poner el mismo, por ejemplo simplemente es Maquigas Hola 2DX. El nombre de paquete también, qué prefijo le queréis poner a vuestro paquete principal, en mi caso también voy a usar el mismo. Después cómo queréis llamar a la clase principal del juego, si es que la queréis dar otro nombre, yo en mi caso lo voy a dejar así porque no me importa. Y después en qué directorio queréis crear vuestro proyecto. Yo voy a marcar simplemente la carpeta de escritorio porque no me interesa crear ninguna en otra parte y la dejo pues como está. Y si vais a trabajar con Android, aquí tenéis que indicar la ruta de vuestro Android SDK donde se haya instalado. Si vais a utilizar el Android Studio, ahora os digo cómo sacar la ruta, no hay ningún tipo de problema. Después aquí indicáis la versión de Mini2DX que queréis utilizar, qué proyectos queréis generar. Por ejemplo, yo en mi caso voy a desactivar el tick para iOS porque no lo voy a utilizar para nada. Y si queréis utilizar extensiones de LibGDX que evidentemente son compatibles con las de Mini2DX porque al fin y al cabo es una librería derivada de LibGDX también. Podéis elegir cualquiera de las de aquí, también tenéis algunas librerías de terceros si queréis utilizarlas y simplemente le dais al botón de generar cuando lo tengáis. Pero como he dicho antes, si estáis usando el Android Studio, primero tendréis que determinar dónde os lo he instalado, porque no os lo dirá. Así que retomamos el instalador del Android Studio de nuevo. Una vez que ya se tenga descargado e instalado todo, simplemente pulsamos Finish. Y aquí tenemos la pantalla de bienvenida del Android Studio. Para determinar la ubicación del Android SDK, simplemente nos vamos a Configure, SDK Manager, y esto nos abrirá el administrador de SDKs, que indirectamente nos mostrará aquí en la parte superior donde lo tenemos instalado, ¿vale? Esto depende de cada sistema operativo, evidentemente, la ubicación, pero bueno, es alguna ubicación que el Android Studio haya decidido interesante para instalar. Desgraciadamente no se puede seleccionar, lo cual es molesto, así que vamos a tener que escribirlo a mano, pero bueno, simplemente ponéis lo que haya aquí en este campo y ya está. Una vez lo tengamos todo listo, le damos finalmente a Generate. Con esto nos generará el proyecto, aunque es posible que nos advierta, igual que lo hace el generador de proyectos del LibGDX, de que tenemos una versión del Android SDK muy nueva. Pues tampoco es cosa nuestra, simplemente le damos que sí, ¿vale? No hay ningún problema en estas cosas. Pasa lo mismo con LibGDX y se pondrá a generar nuestro proyecto de Mini2DX, así que simplemente dejamos que lo haga y mientras tanto nosotros vamos a descubrir un poquito cómo funciona el Android Studio. Una vez que se cree nuestro proyecto lo vamos a tener que importar a través de aquí. Bueno, si habéis utilizado el IntelliJ, pues conoceréis cómo se utiliza más o menos el Android Studio porque al fin y al cabo es el mismo. La descarga del Mini2DX y de todas las herramientas que necesita y de la generación del proyecto pues también va a llevar un tiempecito, sobre todo si hemos marcado muchas librerías. Yo en mi caso he marcado escritorio Android y también he dejado marcada 2DX, o sea, Box 2D por si la vamos a utilizar más adelante. Así que es cierto que la descarga va a pesar un poquillo y que es cierto que tenemos que esperar un poco, así que nada, seguimos esperando un poco más. Una vez lo tengamos listo y configurado, pues ya podemos cerrar el asistente y tendremos nuestro proyecto de Mini2DX construido. Si habéis utilizado alguna vez LibGDX o lo habéis intentado utilizar, pues sabréis que está basado en Gradle y aquí del mismo modo tenemos creado una carpeta para cada proyecto que vayamos a utilizar. Tenemos nuestro wrapper de Gradle, tenemos nuestros archivos de configuración, en definitiva que estamos más o menos listos para comenzar. Si habéis elegido otro IDE que no sea el Android Studio, pues tendréis que consultar la documentación de vuestro IDE o del plugin que estéis utilizando para poder cargar proyectos de Gradle en él. Pero si estáis utilizando Android Studio, si estáis utilizando IntelliJ, que en la práctica es prácticamente igual,
pues todo lo que tenéis que hacer es dar el botón de importar proyectos para importar un proyecto de Gradle. Buscáis la ubicación de vuestro proyecto de Gradle y seleccionáis build.gradle, que es uno de los archivos que crea el generador de proyectos. Le damos a OK y con esto ya es capaz de detectar la configuración de Gradle a partir de todo. El Android Studio, al igual que IntelliJ, tiene Gradle muy integrado por dentro, por lo que será capaz de, una vez termine de descodificar lo que hay dentro, pues de determinar qué es lo que tiene que hacer. Y una vez haya terminado de importarlo todo, pues ya directamente nos mostrará la pantalla. Esta ventana es un poco molesta, la podemos esconder si queremos. Y ahora realmente no, pero vamos a tener que seguir esperando un poco, porque ahora es cuando tiene que descargarse el Android Studio, todo lo que tiene que ver con Gradle y todos los índices y todos los paquetes. Así que esto se va a quedar trabajando en segundo plano, pero bueno, ya podemos como mínimo comenzar a trabajar. Si no habéis utilizado nunca el Android Studio, pues aquí unas nociones básicas. Si le dais a Project, podéis visualizar vuestros proyectos y de los archivos que hay dentro de vuestros proyectos. Como mínimo se habrá creado un proyecto de Android, si lo habéis marcado, donde seguramente estén todos los recursos, por ejemplo la carpeta Assets. Aquí es donde tendremos que colocar todas las imágenes, todos los archivos que queramos utilizar desde nuestro juego. Si no habéis creado un proyecto con Android, no importa, esa carpeta se os habrá creado en el proyecto de escritorio o en el proyecto principal. Lo importante es que existe alguna carpeta Assets en alguna parte. Y bueno, del mismo modo tenéis también el proyecto para escritorio y el proyecto principal. La idea es la siguiente: nosotros vamos a trabajar en el proyecto principal escribiendo el juego completamente por dentro, pero luego tenemos distintos proyectos como los de escritorio o los de Android, que lo que contienen es una especie de main que va a permitir ejecutar, ¿vale? Por ejemplo, dentro de Core tenemos nuestro proyecto principal, donde tenemos nuestro juego principal, pero luego Desktop Launcher, en el proyecto Desktop, es el que tiene el main para comenzar a trabajar. Voy a dejar trabajando el ordenador mientras actualiza los índices y hace todo lo demás que tenga que hacer, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, donde una vez que tengamos ya instalado todo lo que tenemos que tener instalado, vamos a ver cómo podemos empezar a utilizar esta librería para construir lo que sea que queramos construir.